Estamos en un momento importante de Navidad, así que ¿por qué no tratar algo al respecto de esto? No el mensaje clásico, porque podría hacerlo, lo he predicado por muchos años y puedo seguirlo haciendo sin repetirles el mensaje respecto a Navidad. Se puede hablar de muchas maneras, pero me parece bien a mí hoy ir un poquito más allá y que no solamente se vea la Navidad desde la perspectiva del festejo y lo maravilloso que es, sino también desde la perspectiva del compromiso que nosotros tenemos. Así que les invito por favor a leer en el libro de Zacarías, en el capítulo 11, el versículo 7, un mensaje que le hemos titulado Gracia y Ataduras, Gracia y Ataduras, que se encuentra en Zacarías 11, 7. Leámoslo juntos, por favor, para que en voz alta, como la palabra nos enseña que debemos leer. Dice la Escritura: apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas, dice la palabra del Señor. El martes pasado en la mañana, una colonia que se encuentra en Perú, que estuvieron trabajando durante un buen tiempo, los vecinos se pusieron de acuerdo, hicieron actividades y juntaron dinero para poner un clásico nacimiento. Ustedes saben lo que es el nacimiento, ¿verdad? Lo clásico que ponen José, María, el niño, y que ponen además los animalitos y todo, hasta los magos están ahí y también la estrella, aunque no fueron del mismo tiempo, porque los magos llegaron como un año después o como 2 años después, pero no importa. De todas maneras, el hecho es que alrededor de todo esto se hace un nacimiento con todo, ustedes lo conocen, solo que este nacimiento tenía la particularidad de que era tamaño natural, imagínense lo que eso significa, y de cerámica. O sea, se trata de un trabajo tremendo, caro, bien hecho. En la plaza principal ahí de esta colonia, ahí lo pusieron. Hubo una época en donde la iglesia, por falta de Biblia, cuando no tenía la facilidad de transcribir o de imprimir las escrituras como hoy la tenemos, pues enseñaban por medio de cosas gráficas. Era la manera como enseñaban la historia de Navidad. Así que ahí empezaron los nacimientos. Esta colonia preparó uno, lo hizo muy bonito, pero el martes pasado en la mañana se levantaron y ya no estaba ahí. Se lo robaron. Todo lo que habían trabajado, todo lo que se habían preparado, todo lo que habían organizado, tan bonito que lo pusieron, nada más estaba un tejabancito ahí. Eso fue todo lo que dejaron. Alguien se lo robó. Imagínense, espero que no empiecen a pedir secuestro, ¿cómo se llama? Una especie de recompensa por el secuestro, ¿verdad? No van a enviar un dedito de José o algo por el estilo. No sabe uno, ¿verdad? No sabe uno cómo son las cosas. El hecho es que se lo llevaron, se lo robaron. Y esto me hizo reflexionar o pensar al respecto de cómo también pudiera sucederle al ser humano, al creyente, que le sea robado su nacimiento, el nacimiento de Cristo en su propio corazón, a raíz de que podemos llenarnos de tantas cosas de las cuales no estoy en contra, la mayoría de ellas, pero que aún así puede ser robado del corazón aquello que Dios tiene para con nosotros, el nacimiento de Jesús, que Cristo se ha formado en nosotros, porque de eso se trata. La palabra de Dios nos implica que no solamente recibimos la naturaleza divina mediante la semilla de la palabra, sino que Cristo está formándose en nosotros. Pero esto podría haberse interrumpido a partir de cosas que roben este nacimiento del corazón. ¿En qué manera? Bueno, puede darse en que a lo mejor tenemos un énfasis muy especial en lo que comeremos, en cómo festejaremos, en cómo nos vestiremos, un énfasis muy especial en la familia, cosas que no estoy en contra de ellas, son buenas. Qué maravilloso es que la familia se reúna, qué maravilloso es las comidas tremendas, qué maravillosos son los regalos también. No estoy en contra de nada de eso, al contrario, celebren, festejen, decoren, alégrense, pásensela bien, pero corremos riesgos si no nos ponemos listos de que sea robado de nosotros la importancia y la razón fundamental del festejo, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, el nacimiento de Jesús está envuelto en una cantidad de enseñanzas espectaculares que no son necesariamente las que voy a tratar, pero que aún así conviene que no olvidemos, son espectaculares. Considera, por ejemplo, el anunciamiento, el hecho de que Dios envía a Gabriel a anunciarle a una jovencita virgen que habrá de concebir de Dios mismo al Hijo de Dios. Esto no es algo insignificante, no es algo ligero, es algo poderoso, tremendo. Si Dios envía un ángel para dar este anuncio, ¿por qué no habríamos de pensar que también tiene para con nosotros una palabra, un mensaje, una promesa que darnos? Y debemos estar expectantes, atentos y decir: Señor, yo también quiero recibir una palabra que tengas para mí. Amén, bendito sea Dios.
En segundo lugar, no solamente el ángel da el anunciamiento a María, se lo da a María a causa de que es virgen, de que no ha recibido semilla de José. Si realmente deseas que Cristo sea formado en tu vida, tú tienes que saber que necesitas la semilla de Dios, no la semilla de los hombres. Porque ese es un problema que sucede. Algunos no pueden recibir la semilla de Dios. Jesús dijo que la palabra de Dios será esta semilla. Pero algunos no pueden recibir la semilla de Dios porque están llenos de la semilla de los hombres. Porque han concebido ya, perdieron en el sentido moral, espiritual, mejor dicho, la virginidad, en el sentido de ya no tener la pureza, la disposición, la fe para que Cristo sea formado en ellos. Entonces ten mucho cuidado. Si tú deseas realmente la palabra de Dios en tu vida que forme a Cristo, ¿qué te parece mantener el corazón libre de toda semilla de hombres y decir: yo sigo confiando en el Señor sobre todas las cosas, bendito sea su nombre para siempre? Hay mucho que ver al respecto de los símbolos que hay alrededor de todo esto. Podríamos hablar, por ejemplo, no solamente de que se da esta promesa a María, sino que aparte de que concibe ella a Jesús, vemos también que en su nacimiento Jesús no puede nacer en donde se hallaban, sino que es obligado por la voluntad de Dios a un viaje hasta Belén para cumplir la promesa de que habría, o la profecía de que habría de nacer en Belén. Esto es maravilloso porque nos enseña que Dios habrá de mover lo que tenga que mover para cumplir su palabra. ¿Qué les duras tú y tus circunstancias y tu trabajo y tu familia y lo que estés viviendo para la promesa y la palabra de Dios? Si Él tiene que mover Herodes, si tiene que mover el imperio romano y tiene que mover lo que sea y sacarte a un lugar y llevarte a otro, así sea en burro, cumplirá su promesa, porque Dios es fiel, bendito sea su nombre para siempre. Debes saber que Dios es fiel. La Navidad conlleva todas estas enseñanzas. Nos enseña, por ejemplo, que nace en un pesebre. Esto nos indica, dice la palabra, que no se halló lugar para ellos en el mesón. Me pregunto si podemos tener realmente lugar para que Cristo se forme en nosotros, si estamos dispuestos a que nazca en nosotros. Algunos no tienen lugar, están tan afanados, tan preocupados, tan atendiendo tantas cosas, corriendo de aquí para allá, dedicados a tanto, o incluso simplemente disfrutando de este mundo, que no tienen espacio para cuando Cristo vaya a nacer. Imagínate nada más en la historia ya de la humanidad o de la eternidad, en el momento final, cuando estemos todos reunidos y que haya un juicio final a todo mundo, por llamarlo de una forma resumida. Imagínate ese momento cuando haya miles de millones sin número, de todos los seres que habremos de estar ahí, y que de pronto alguno que esté a tu lado, tú le preguntes: oye, ¿y tú qué fue de tu vida? ¿Qué te dedicaste? No, pues yo fui mesonero, pero mi error fue que no me di cuenta que el que me visitó era Jesús y no le di lugar. ¿Te imaginas la metidototota de pata? O sea, si hay un error en la vida, es la que tuvo ese hombre. Dios lo visita y dice: no hay lugar, estamos llenos. Si hubiera sabido, saca a quien sea, su propia cama. Él abre espacio en su recámara para Jesús. Si hubiera sabido. Y me pregunto si tú estás consciente, si tú sabes quién está tocando a la puerta de tu vida en este instante. ¿Tienes idea de que lo que estás oyendo no se trata de palabra de hombres, sino que Dios realmente está abriéndose espacio en tu vida, diciendo: tienes espacio para mi hijo en tu corazón? Deberías decir: amén, bendito sea Dios. Entonces hay mucho que reviste Navidad. Jesús nace en un pesebre, corazón humilde, puede ser una buena ilustración. Pero además de esto nos presenta otras cosas adicionales, como por ejemplo cuando es llevado al templo para ser presentado, está por allí un anciano llamado Simeón, un hombre que estuvo esperando toda la vida porque recibió esta promesa: no morirás hasta que veas al Redentor, al Salvador, al Rey de Israel. ¿Te imaginas esa promesa? No morirás hasta que veas la promesa cumplida. Y también estoy aquí de parte de Dios para decirte que en la tierra de los vivientes verás la gracia de Dios sobre tu vida, que no morirás sin ver primero la promesa de Dios cumplida en ti. Debes pelear por ella, debes mantenerte vivo por ella, debes crecer por ella, debes luchar por ella y no rendirte jamás. Bendito sea Dios. Hay tanto que ver, ¿verdad? En el nacimiento de Jesús está el Simeón, está también el caso de los ángeles que le hablan a los pastores para que vayan al momento del nacimiento. Si tú lo analizas bien, les habló a ellos porque eran los que estaban despiertos.
Pudo haber buscado otros, pero los que estaban despiertos eran los pastores. Dios también en esta hora, aunque yo estoy predicando a todos, solamente están escuchando los que están en su corazón despiertos para con Dios. Hay algunos que en este momento dijeron: descansemos, veamos un programa de televisión. Pero la promesa de aquel que quiso quedarse en casa puede ser la promesa para ti, la bendición para ti. Si tú hoy estás atento y dices: bueno, mientras otros duermen, yo estoy velando, buscando a mi Señor, bendito sea su nombre. Y Dios lo dará también. Había mejores personas que los pastores, pero ellos estaban despiertos. Tenemos también, entre otras cosas, que Dios le habla a unos magos desde Oriente, desde Babilonia, los cuales posiblemente eran descendientes de Daniel, de aquel hombre que habría de tener la palabra de Dios en Babilonia. Y esta gente fue guiada por una estrella, imagínate. Se erraron bastante, llegaron entre 1 y 2 años después y llegaron a Jerusalén, no a Belén. O sea, ni a Nazaret. Erraron en serio. Sin embargo, me muestra a mí que Dios, por torpe que sea, me va a guiar. Aunque no sea en el momento que yo quiero, aunque no pueda ver bien, aunque no entienda correctamente, aunque me equivoque en el rumbo, aún en el tiempo, no importa, Dios ha hecho una promesa y por torpe que seas en este camino, no te extraviarás, dijo el Señor. No te va a soltar, no te va a dejar hasta que haya hecho contigo lo que te ha dicho, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Muchas cosas por ver. Sin embargo, algo que quiero enfatizar hoy no son todos estos símbolos clásicos de la Navidad, sino el hecho de que Jesús viniera a este mundo para hacer una obra espectacular, se hiciera hombre para hacer una obra pastoril y espectacular, tremenda, que el profeta Zacarías había predicho, había hablado. La palabra de Dios que leímos en un principio nos dice: apacenté pues. En realidad es Dios hablando a través del profeta. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia, dice la palabra. Di en voz alta, gracia. Y al otro ataduras. Ahora debes decir ataduras. Gracia y ataduras. Y apacenté las ovejas, dice la palabra del Señor. Jesús vino y se presentó a sí mismo como el buen pastor. Él dijo: yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Obviamente Jesús lo demostró muriendo en la cruz del Calvario. Cuando dijo que da la vida por las ovejas, añadió por ahí una buena pedrada que le aventó a los escribas, fariseos, religiosos, sacerdotes, todo lo que tenía que ver con la religión del momento, incluso con la política del momento. Les dijo: el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Y también dijo: otros entran no por la puerta, sino brincan por otro lado, son ladrones y salteadores. También dijo: hay pastores asalariados que cuando ven venir el lobo, ellos huyen. Interesante todo esto. Estaba refiriéndose a los líderes que había de su pueblo en ese tiempo. Todos ellos estaban buscando de alguna manera lo propio y no estaban dispuestos a sacrificio alguno por lo que Dios deseaba en su pueblo. Así que Jesús viene y da esta palabra: yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Jesús vino a este mundo no solamente a ser una figura o un símbolo de bondad. Jesús literalmente vino a pastorear, literalmente vino a tomar en cumplimiento esta palabra. Nace en un establo, se acerca de la forma más sencilla y humilde, pero con el propósito de establecer ese glorioso reino. Y pastoreó, dice la palabra, a los pobres del rebaño, como dijo el profeta Zacarías. La idea de esto era presentar que necesita realmente tener una disposición de ser guiado por Dios. Tú estás aquí porque tienes disponibilidad a ser guiado. Tú estás aquí porque tienes la actitud para que Dios te diga por dónde caminar. Tengo suficiente edad para decirte que Dios es muy bueno y muy generoso y te da una vida mucho mejor de la que tú has planeado si le haces caso y andas por donde Él te dice que debas andar. La gente se la pasa la mayoría del tiempo resolviendo problemas, solucionando situaciones, batallando cosas de este mundo porque no hace caso. Ese es el grave problema, porque no tiene pastor. Porque aunque Dios es su pastor, el hombre hace lo que le da la gana. Y ya consulta a Dios cuando está metido en lío: Señor, sácame de esta. Y Dios, que es bueno, te saca adelante para que te metas en otra. Pero podrías evitarlo. La vida no es complicada, la vida es buena. He venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo Jesús.
Él es generoso, es excéntricamente generoso. Te lo he dicho otras veces, me asomo al cielo y veo un montón de estrellas, y cuando veo que la próxima galaxia que hay hacia la Tierra, o sea, somos un puntito, una partícula de polvo en un planeta que es una partícula de polvo, en un sistema solar que es una partícula de polvo, en una galaxia que es una partícula de polvo, en la orilla de todo una, ¿cómo le podríamos llamar? En una bolota de polvo también, dentro de un universo incontable, impresionante. Nada. Y sin embargo, a pesar de ser todo, la nada en medio de tanto, con todo y eso, la bondad de Dios hacia nosotros nos ha mostrado que no se anda con pequeñeces. Te lo voy a hacer todo a lo grande, para que voltees y veas, y que no importa que seas una partícula de polvo, Él es excéntrico en ponerte tantas estrellas y además en hacerte sentir el centro de la historia. ¿No te has fijado que en donde te pares te sientes el centro del planeta? Es impresionante. Lo mismo pasaría si te cambiaras a la luna. No importa dónde te pares, siempre te hace sentir que eres el centro. Así de bueno es Dios. Es generoso. Te puede dar una gran vida. Jesús vino a pastorear de esa manera. ¿Cómo pastoreó? Te habla de dos cosas. Con un cayado que se llama gracia. Los cayados son precisamente la vara con la cual el pastor guiaba a las ovejas. Una se llama gracia, la otra se llama atadura. Los dos callados, las dos varas que usa este pastor. La razón es la siguiente: usa una que se llama gracia, que es para unir. Los pastores usaban el cayado, la vara, para unir a las ovejas, pero también usaban la vara para ahuyentar a los enemigos de las ovejas. Es maravilloso nuestro Dios, que hace ambas cosas. Por un lado nos une, nos protege, nos guarda, y por otro lado también habrá de pegarle a tus enemigos. Es precioso eso. Entendamos cómo funciona esto. Una vez estaba viendo un video en donde era una leona, tomó un cachorrito de la cabeza con sus mandíbulas y lo levantó y se lo llevó. Ahí iba el pobre moviendo para todos lados, feliz el gatito, felizote, y lo llevaban, lo tiró allá en otro lado junto con los demás, y venía por otro y lo agarraba y se lo llevaba. La verdad, esas mandíbulas también destrozan animales, pueden romper huesos, tiene una fuerza impresionante. No podríamos librarnos de una mordida de esa, nos destroza, nos quebraría los huesos. Sin embargo, tiene la ternura de poder agarrar un cachorrito y llevarlo a otro sitio sin lastimarlo. Dios es semejante en este sentido, porque Dios se presenta a ti como el pastor que tiene la habilidad de tratarte con la ternura de que eres una ovejita. Yo quisiera que me compararan a un león, pero me compara con una ovejita. Entonces, con una oveja, y nos compara de esa manera tiernamente. Pero ay del que se atreva a tocar la niña de sus ojos. Ay del que se atreva a meterse en problemas con una de sus ovejas. Porque tú crees que estás a la aventura en este mundo. Te asomas entre el césped, entre la hierba, y volteas al mundo y dices: la verdad es que está muy grande, todo me puede suceder. Pero no estás desamparado, tienes pastor que es capaz de pelear por ti y hasta dar su vida por ti. Y no tienes a cualquiera. No se trata de un hombre común. Él es el Todopoderoso, bendito sea su nombre. Tomó dos cayados, uno llamó gracia, otro le llamó ataduras, una combinación maravillosa de misericordia y de verdad, de ternura y de fuerza, de favor, de justicia también, un equilibrio maravilloso en todo esto. Y así te trata. Tiene gracia para tus deficiencias. Si tú fueras Dios, ¿te soportarías a ti? Me refiero a eso. Si tú fueras Dios y hubiera un ser como tú eres, ¿lo soportabas? Yo he visto que los seres humanos, cuando son muy inteligentes en cualquier disciplina, por ejemplo, geniales, un músico genial, de pronto cuando un músico es genial y escucha a otro que está tocando mal, para él así como incómodo, no le es agradable, o sea, batalla para soportarlo, porque él tiene un mucho mejor oído. También sucede en cualquier otra disciplina. ¿Nunca te has fijado cuando alguien es dado, no sé, a idiomas o a matemáticas, que luego no soporta a los demás porque no saben al respecto, que le explica a otro? Por lo general, el mal del genio es que anda de genio. De veras, por lo general, el mal del genio es que se pone de genio con todos, pelea con todos, no soporta a los demás. Pero qué tonto, o sea, no sabe. Pero Dios, que es
todopoderoso, omnisciente, omnipresente, con todos los atributos en infinitud, te soporta y le caes bien en toda deficiencia que tengas. ¿No es maravilloso Dios? Eso se llama un cayado de gracia. O sea, no le molestas, no le incomodas, no te quiere barrer de este mundo. ¿Cómo sé que Dios no te quiere barrer de este mundo? Porque no lo ha hecho. Si quisiera ya lo habría hecho. ¿Cómo sé que Dios te soporta? Pues porque estás aquí. Solo por eso, con amor eterno te he amado. Por tanto te soporté con misericordia, dice la palabra. Dios te va a aguantar, estar ahí contigo, te sostendrá. Eso es un cayado de gracia, pero también tiene un cayado de ataduras, porque no solamente tiene la gracia para soportarte, sino aparte te comisiona y te dice: quiero que hagas esto, y te responsabiliza, como si tú y yo tuviéramos la capacidad de llevar a cabo lo que Dios desea que hagamos. Voy a decirlo de otra manera. ¿Por qué no le confió la salvación de los hombres mediante la predicación del evangelio a los ángeles? Predicarían mejor. Tú y yo a veces le metemos cada cosa. Pastor, vengo a evangelizar, de veras, ¿cómo le fue? Sí, sabe, me encontré a un testigo y yo le dije esto y le dije el otro, y me encontré a aquel y le hablé de tales doctrinas, y el otro no sé qué, que creía en Morón, y yo le dije: no, espérate, eso no es evangelizar. Él fue a pelearse con medio mundo y él cree que eso es evangelizar. ¿Por qué nos confía a nosotros su palabra siendo tan poco fieles a Dios? Otro cree que evangeliza porque te invito a la iglesia, te invito a la iglesia, te invito a la iglesia, y cree que ya lo evangelizó porque lo invitó a la iglesia. Qué bueno que lo invitaste, yo aquí le hago el resto. Pero qué maravilloso es cómo Dios de todas maneras nos lo confió a nosotros. Te dio a ti, con cayado de ataduras, la responsabilidad de la obra eterna del evangelio. No deberías decir: gracias Dios por confiar en mí a pesar de todo. Dios es bueno. Dios es bueno. Ahora, permíteme explicarte lo que el profeta Zacarías profetizó. Zacarías profetizó esto. Zacarías dijo que habría de pastorear con una vara de gracia y con la otra de ataduras. Con la vara de gracia, te lo voy a resumir, con la vara de gracia habría de romper la vara, dice, porque no volvería a tener más gracia de su pueblo. Eso hizo el profeta Zacarías. Rompió la vara de gracia, el cayado de gracia, dijo: ya no hay gracia, viene el juicio y se acabó. Está fuerte eso, ¿no? La segunda vara, la de ataduras, rompió la vara y dice: Israel ya no es mi pueblo, se acabó, ya no quiero nada con ellos. Ya son las dos varas que utilizó. Viene Jesús con vara de gracia y con vara de ataduras y no la rompe, sino que hace algo totalmente diferente. Incluso en ese contexto es cuando se dice cuánto habría de pagarse por Jesús, las 30 monedas de plata. Es decir, cuando Cristo viene con estas dos varas para hacer lo siguiente. Con la primera, la de gracia, en lugar de que se diga ya no hay gracia, Dios viene a establecer un nuevo pacto de gracia contigo, en donde diga que hay gracia para ti toda la vida. No va a faltar gracia. Escucha, toda la vida, toda tu vida, hasta el último aliento, no faltará gracia de Dios para ti. La primera vara en Cristo Jesús te habla gracia, favor contigo, no porque te lo merezcas, sino porque Él es bueno, bendito sea su nombre. La segunda vara, ataduras, que rompió de Zacarías y que dijo: ya Israel no es mi pueblo. Jesús en la segunda de ataduras dice: ahora tengo otras ovejas que también son de este redil y que también voy a traer. Pablo dijo: ya no solamente los judíos, sino también los gentiles, los no judíos, de los dos haré un nuevo pueblo. Ya no habrá distinción, ni judío ni gentil, sino los dos serán uno solo en Cristo Jesús. No solo nos rompió con su pueblo, nos ha injertado a nosotros, ajenos a sus promesas, como si fuéramos su pueblo. ¿De verdad alguno podría glorificar a Cristo? ¿Alguien puede darle gloria al Señor? De eso se trata su venida. Un nuevo pacto de gracia que incluye a todos los que quieran, también a ti. Bendito sea Dios. Qué maravilloso el Señor. No importa ahora dónde naciste, importa dónde vamos. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego, para hacer todo esto, el profeta Zacarías hizo algo interesante. Dice la palabra que para poder cumplir esto, romper los dos cayados, tuvo que también
destruir, así dice la palabra, según nos dice ahí la escritura, que habría de destruir a 3 pastores, así dice en el tiempo del profeta Zacarías. Bendito sea Dios que yo no estuve en ese tiempo allí. Por 2 razones. Una, quién sabe cómo nos toca. Y la segunda, pues me iba a ir la peor parte porque él estaba del lado de Dios. Entonces, pero en fin, el hecho es que Zacarías dice destruyó a 3 pastores. ¿Cómo se cumple esta profecía en Jesús? ¿En qué manera Jesús habría de destruir 3 pastores? Cuando Cristo vino, lo que es Navidad, cuando Cristo viene a nosotros, Él destruye 3 pastores, 3 líderes principales en Israel. Estos son el profeta, porque Jesús no solo trae la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios. Destruye al sumo sacerdote, porque Jesús no viene a ofrecer sacrificios, Él es el sacrificio por nosotros. Destruye también al rey, porque Jesús no viene a reinar sobre los hombres como un hombre común, sino es el Rey de reyes y Señor de señores, no solo en la tierra, sino en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el Señor, bendito sea su nombre. Su venida hace este trabajo de tomar el liderazgo completo. De verdad, alguien glorifica a Cristo, mejor todavía. Alguno dele gloria a Jesús. Gloria a Dios por ello. Como profeta, te decía, como profeta, no te trae una palabra, Él es la palabra de Dios. Qué importante es el mensajero. Entendámoslo. El profeta, en este caso, comparémoslo a nuestro tiempo cuando alguien tiene que leer un escrito. ¿Has visto que cuando alguien no sabe leer y le piden que lea algo y no lee bien, arruina lo que está leyendo? Como cuando te lo hagas en letra manuscrita y uno dice, ¿qué cosa es esa? Sí. La verdad yo ahora ya ni así, sino nomás con puros dedos. Entonces, pero en fin, el hecho es que el que lo lee lo puede arruinar porque no lo lee correctamente. Entonces, en este caso, Jesús no solo te trae una palabra que va a leer, tú lees en Cristo la palabra de Dios. En Él es el verbo de Dios. Todo lo que Dios es está en Jesús. Todo lo que Dios dice está en Jesús. Todo lo que puedas saber de Dios está en Jesús. Y todo lo que puedas obtener de Dios está en Jesús. Él es Dios, bendito por los siglos. Felipe preguntó, le dijo, muéstranos al Padre, nos basta. Y él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. En otras palabras, Jesús se presenta como el profeta perfecto, sin error, no falla. Los profetas fallaban. Moisés se enojó un día y golpeó la roca y Dios se le molestó. Ahorita no le tenías que pegar, nomás hablarle, ¿para qué le pegas? Ahora por esto no vas a entrar a la tierra que te prometí. 40 años esperando, pues no entras. Feo, ¿no? Profetas que se equivocan. Balaam, otro profeta. Señor, tengo la palabra, pero allá me pagan para que diga otra cosa. ¿Cuánto? Entonces voy. Se vendía para profetizar. Terrible también. Encontramos en la palabra de Dios profetas que fallaban tremendamente. Está el caso de Elías. El hombre hace descender fuego del cielo y se deprimía también. ¿Alguna vez has pensado en que Elías, si viviera en este tiempo, habría ido a lo mejor a algún lugar a recibir consejería y quizá le habrían dado antidepresivos? ¿Te imaginas a Elías así? Es interesante que esta gente fallaban tremendamente, constantemente fallaban. Pero Jesús no tiene error alguno, perfecto en todos sus caminos, bendito por los siglos. Jesús es el Señor. Ahora, también como sumo sacerdote, los sacerdotes fallaban también. Tenían graves errores, no hacían lo que deberían, ofrecían sacrificios. ¿Recuerdan a los hijos de Elí? Los tremendos, cuando traían el sacrificio, dice la palabra que antes de que se ofreciera el sacrificio, agarraban para ellos y a lo demás dáselo. Pero primero agarraban para ellos antes que para Dios. Terrible. Obviamente no era lo que Dios había previsto. Recuerda a los hijos de Aarón en el caso de Nadab y Abiú. Los dos tipos se pusieron ebrios y se metieron al templo a ofrecer sacrificios. ¿Te imaginas cómo estuvo el templo? No, el culto, no sé, el pastor estaba borracho. Imagínate nada más Nadab y Abiú ebrios a ofrecer sacrificio a Dios, a llevar incienso, y cayeron muertos allí. Los sacerdotes tenían severos problemas. Elí, la palabra nunca lo presenta ni de pie ni caminando. El hombre estaba siempre sentado, no se levantaba. Se murió cuando se fue hacia atrás y se desnucó. Eso es pereza en serio. Eso eran los sacerdotes.
De eso dependía el pueblo. Qué terrible que dependa de hombres tan falibles. Pero Cristo no viene a presentar un sacrificio falible. Se da a sí mismo perfecto. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. No de algunos, de todo pecado. La palabra de Dios dice que tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No está enojado Dios contigo a causa de Jesucristo. La palabra de Dios dice que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo constantemente por ti, hablando a tu favor. Si hay alguien que tiene influencia, esa persona eres tú. Bendito sea Jesucristo. Y como rey, te lo decía hace un momento, como rey Jesús no vino solamente a reinar entre los hombres. Jesús vino a reinar sobre todos y a poner un gobierno que no tiene que ver necesariamente con algo externo, sino establecer el gobierno dentro de los corazones humanos. Esto es algo muy diferente. No es lo mismo la medicina que se unta que la que trabaja desde adentro. Yo se los he dicho muchas veces, yo ni crema utilizo. De veras, yo no uso crema, nunca me pongo. No hace falta, ni después de rasurar, no hace falta. Bendito sea Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Eso lo digo para mortificar a 2, 3. No tiene nada que ver con el mensaje. Es solamente para hacer que alguno se retuerza por dentro, así, batalle, la sufra. Es todo, nada más, con toda la intención. Entonces, pero hay ocasiones en donde hago silencios porque es mi diálogo con Dios, en donde le digo, oh, espérame, no te enojes. En fin, pero bueno, no se enoja, de hecho. Pero no te puedo decir las bromas que dice. Pero en fin, ok. El punto es que no se trata de una medicina que trabaja de afuera hacia adentro. Porque no es lo mismo que tú te untes algo a que te pudiéramos dar. Imagínate qué clase de medicamento sería aquel que al tomártelo te cambiara tu ADN. Que en lugar de inyectarte insulina, tú te tomaras algo que cambiara tu ADN y no tuvieras diabetes. ¿No sería espectacular eso? ¿No sería el mejor de los remedios que puedan existir? O sea, el día en el cual se pueda conseguir la manipulación genética con tomarse algo, eso va a ser lo más grande que te puedas imaginar. Obviamente va a ser la ruina de 1000 hospitales, pero de todas maneras va a ser espectacular semejante medicina, piénsalo. Cuando Cristo venga, erradicará la enfermedad, supongo que algo así va a ser. Pero qué maravilla. Bueno, Jesús no vino a traerte el gobierno de Dios de afuera hacia adentro untándote algo. Jesús viene a traerte el reino de Dios a tu corazón de adentro hacia afuera mediante una nueva naturaleza, una nueva vida, un nuevo ADN espiritual dentro tuyo para que andes en sus caminos, para que vivas el reino de Dios. Si alguno le cree a Cristo, diga amén, bendito sea su nombre. De eso se trata. Gloria a Dios. Jesús, para ir concluyendo, Jesús cumple esta profecía de los 2 callados, gracia y ataduras. La idea era, Zacarías lo rompió. Jesús hizo cambios notables en su pastorado, hizo cambios notables en el mundo con todo esto. El primero de ellos quitó lo que había de ley y puso gracia. Ya no estás bajo ley, sino bajo gracia. No significa que andes en libertad de rebelión, sino ahora andas gozosamente y a propósito de buena gana en obediencia a Dios, porque hay gracia para ti, no una ley que te condena, una gracia que te justifica. Eso es algo maravilloso. A mí me parece maravilloso eso. Y eso funciona, te decía, de adentro hacia afuera. Dios tuvo que romper un pacto antiguo para establecer un nuevo pacto contigo. Esto lo hemos leído tanto que nos hemos familiarizado demasiado y parece muy impactante, pero te lo voy a ilustrar para que entiendas la importancia que tiene. Rompió el pacto de la ley para establecer el nuevo pacto de gracia, como si tuvieran que trasplantar tu corazón, ponerte uno nuevo. El médico no te mete el corazón por la boca, tampoco te abre el ombligo y lo echa por ahí. El médico lo que hace es que te tiene que partir las costillas y abrirte. O sea, es una operación importantísima, difícil. Si tú vieras una operación a corazón abierto, te sorprendería que te tienen abierto en canal como una res. O sea, cortan las costillas y abren, ponen una máquina y separan. Es algo espantoso. Se oye feo. Velo, búscalo ahí en YouTube, vas a encontrar operación de corazón. Cuando tú le, ¿cómo que haces eso? Te va a sorprender.
Se oye feo. Y tú dices, pero es un ser humano, ¿por qué le están haciendo eso? O sea, si quieren matar a alguien, no es un cholo que te filerió, o sea, te abren. Es peor, es grave, es terrible. Y después de todo eso, sacan tu corazón, van desconectando. No, es espectacular. Y te ponen uno nuevo. Es lo que Dios ha hecho. Tuvo que romper 1500 años de religión, de tradiciones, de leyes, de mandamientos, de todo lo que había dicho con su pueblo, de todo lo que estaba estructurado, de un templo edificado, de todos los rituales, todas las ceremonias, los horarios, todo lo que había, la ropa que utilizaban. Todo abrió las costillas de la religión, quitó el corazón de carne y puso el corazón de piedra y puso un corazón de carne vivo que podía latir perfectamente y que te concede una nueva vida. Eso es lo que dice: va a romper callado de gracia, quitaré la ley y daré gracia para ti, bendito sea el nombre del Señor. No era cualquier cosa, no era insignificante. Después de esto rompió el otro callado de ataduras, porque ahora te llama pueblo, como te decía hace un momento. Gloria a Dios por ello. ¿Qué importancia tiene que nos llame pueblo? Mira, los judíos vivieron por 1500 años considerándose la élite, los favoritos, los que tenían la relación con Dios. A nosotros nos llamaban perros. Nosotros éramos los perros. ¿Recuerdan aquella mujer sirofenicia que viene con Jesús y que tiene una niña endemoniada? Jesús no la voltea a ver, sigue caminando y le responde: no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. No se animó Jesús a utilizar la palabra que usaban los judíos. Quería dar una enseñanza de cómo venía a dar oportunidad, pero a la hora de dar la palabra de perros no se atrevió y le suavizó perrillos. Qué ternura de Jesús, ¿verdad? Pero quería dar una enseñanza. Aquella mujer entendía, sabía lo que estaba diciendo. El racismo que había allí en todo esto lo entendió. Sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, dame lo que cayó al suelo, lo que sobra, lo que no quieren los hijos del reino de Israel. Dámelo a mí. Eso es suficiente. Una migaja tuya es suficiente para sanar a mi hija. Qué maravilla, ¿no? Qué fe. Esto detuvo a Jesús para hacer el milagro. Es espectacular. Nosotros éramos eso. Entiéndelo más o menos así. Nosotros éramos como ropa de segunda. Si alguna vez has estado en pobreza real y has tenido que comprar ropa de segunda, o has visto a alguien vestirse con ropa de segunda, vas a entender lo que esto significa. Irse un montón de un tiradero y buscar ropa que más o menos te pueda quedar y pagar por ella y pensar: esto le pondré a mis hijos, esto me pondré yo. Eso es de segunda. Nosotros éramos considerados de segunda, subhumanos y no hijos de Dios. Viene el Señor y dice: no es judío el que lo es por fuera en la carne, sino el que lo es interno en su corazón. No es la circuncisión la que se hace en la carne, sino la que se hace internamente en el corazón. Ahora aquel que está en Cristo es considerado el Israel de Dios, la Jerusalén del cielo, los hijos de Dios. No eres ropa de segunda, sino de primera, de rey. Bendito sea el nombre de Cristo. A eso se refiere la palabra de Dios. Gracia y ataduras. Por algo la cruz tenía dos maderos, ¿verdad? Gracia y ataduras. Dios aplica gracia para pasar por alto tus errores, tus pecados, y aplica ataduras para mantenerte en pacto, para que seas su pueblo y no te vayas. Te hace justo, pero te mantiene en justicia también. Qué maravilloso es Dios. Utiliza gracia llamándote hijo de Dios sin méritos, y utiliza ataduras para conservarte como hijo, dándote nueva vida. Esto es lo que significa: Jesús se acercó a nosotros mediante el nacimiento, Navidad, para traernos esta clase de vida. La palabra Navidad significa nacimiento de la vida. Eso es lo que nos ha pasado. La vida se acercó, ha nacido en nosotros. Navidad viene de natividad, nacimiento de la vida. Si esta semana celebras Navidad y la vas a celebrar únicamente pensando en los regalos, en comer mucho, en decorar bonito, en pasártela bien, te perdiste la parte más importante de la Navidad. La parte más importante es que tú sepas de gracias y ataduras. Ahora tú te encuentras una relación con Dios de favorito, de hijo, y la tienes que aprovechar.
Juntarás a tu familia y le vas a decir: sí, qué bueno, ahorita se ponen a comer hasta que tengan que desabrocharse ese botón peligroso. Pero antes de que hagan eso, ¿qué les parece si unos minutos escuchan lo más grande que puede existir? Jesucristo es el Hijo de Dios, que se hizo hombre naciendo de una virgen y naciendo en una condición difícil para acercarse a nosotros a fin de darnos vida eterna. Es un gran momento, el momento de Navidad, para que toda la familia ore y diga: gracias Dios por Jesús. Y que ahí el semiateo, porque en el día de la muerte ninguno es ateo de verdad, ahí hasta cuando se van a morir, ahí no se les quita los ateos. Todos se hacen cristianos cuando están por morirse. ¿Quién sabe a qué se debe? Hasta cuando tiene un accidente, Dios mío, dice el ateo, todo les pasa eso. A la mera hora el corazón y la conciencia de los hombres está del lado de la fe. Solo es cuestión de la apertura suficiente. Pero en ese momento es necesario que ahí el familiar que latoso de todo el año, el que no quiso jamás oír la palabra, el que no quiere Biblia, toda esa gente, de todas maneras ahí aprovechen el momento para contarle la mejor historia de todas y hacerlos orar. De verdad vale la pena. Es importante, no pierdan la oportunidad, es una apuesta tremenda. Si nosotros estamos creyendo solo cuentos de hadas, una mentira, y no hay nada más allá, y al morir se acaba todo y nos comen los gusanos y no existe el alma, vivimos una buena vida, nos la pasamos bien y estuvimos felices, tuvimos paz, vivimos muy bien. Pero si existe más allá y tenemos que dar cuentas delante de Dios, y si de verdad Dios se acercó a nosotros porque estábamos condenados y no tomamos en serio esto, nuestros seres queridos pueden condenarse eternamente. Así de serio es de lo que se trata. Ponte en pie, por favor. ¿Qué te parece? Aprovechamos el momento para orar hoy. Toma las manos de quien está ahí enseguida de ti. Toma las manos y comiencen a orar y a decirle a Dios: Señor, gracias por Jesucristo. Dios, gracias por Jesucristo. Gracias por ese día glorioso de Navidad. Gracias, Señor, por ese día maravilloso en el cual trajiste la vida a nosotros. Gracias, Dios, que se trate ahora de nuestra propia Navidad, que Cristo se ha formado en nosotros, que Cristo nazca en nuestros corazones, que podamos vivir esto. Vamos, ora y díselo a Dios con tus palabras. El que yo lo diga no será tan importante como tú lo digas. Tienes que orarlo tú. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Dilo tú. Dile: Señor, gracias, gracias Dios por Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has concedido favor y ataduras, gracia y ataduras, porque has hecho con nosotros un nuevo pacto. Nos has incluido en esta relación de amor contigo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Ahora tenemos paz contigo. Ahora podemos estar tranquilos y tener buena conciencia y sentirnos felices y bendecidos. Vamos, alguien levante su voz y dé gracias al Señor por su bondad, por lo que Dios ha hecho. No te preocupes por otra cosa, sino por decirle a Dios: gracias, Señor. Qué hermoso ha sido Dios al acercarse. Bendito día en el cual no fue posible retener a aquel que habría de venir por nosotros. Gracias, Dios. Qué precioso es Dios. Adora a Dios con tus palabras. Adora a Dios. Ponle tus emociones. Ponle tu propia frase. Dale tus propias palabras.